Buenas noches, amada iglesia, Dios la bendiga. Estamos aquí esta noche para escuchar una poderosa palabra de nuestro Padre Celestial. Bueno, mi amada iglesia, y es una noche muy especial porque primeramente está Dios con nosotros. Tenemos un Padre amoroso que nos cuida, que nos protege, que nos bendice, que tiene cuidado de su iglesia. Y también es una noche especial porque está de cumpleaños nuestro pastor David Bayuelo. Y bueno, doy gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, lo bendecimos grandemente y que el Señor Dios Todopoderoso lo siga prosperando en todas las cosas, así como prospera su alma. Damos gracias a Dios por nuestro pastor David, damos gracias a Dios por su familia, damos gracias a Dios por permitirnos el haberlo conocido y tenerlo con nosotros. Y bueno, mis amados, vámonos entonces a la enseñanza de esta noche y quiero contarles que el mundo hoy, y particularmente nuestra nación, está viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Tenemos crisis política, crisis social, crisis económica, las tragedias personales y globales. Ahorita mismo estamos viendo esa guerra en Rusia con Ucrania, vemos que están surgiendo pestes de todo tipo, desastres naturales. No hace mucho vimos un terremoto que ocurrió en Afganistán, el cual dejó alrededor de 1000 muertos. Y también estamos viendo el incremento de la violencia, estamos viendo la inflación que está por las nubes, la gente está desesperada por eso. Ya se está hablando de una posible recesión económica, incluso otros expertos hablan de una gran depresión para el año 2023, 2024. También estamos viendo que los expertos están hablando de una posible hambruna en el mundo también, que se prevé venir. Estamos viendo tantas cosas en estos últimos tiempos que nos hacen pensar y nos hacen ver que esto parezca un lugar tenebroso, lleno de tanta maldad y aparentemente fuera de control, mis amados. Y cuando nosotros observamos todo esto que está aconteciendo actualmente, nos puede hacer pensar que Dios está ausente. Esta situación tan difícil hace que con lágrimas de tristeza y desesperación nos preguntemos, mis amados, ¿dónde está Dios? Sin embargo, a pesar de las vicisitudes, nosotros como pueblo santo de Dios seguiremos constantes en nuestro propósito. No nos dejaremos dominar ni abatir por los acontecimientos. Como hijos de Dios, nosotros somos inquebrantables, estamos seguros en Cristo Jesús, firmes en los propósitos de nuestro Padre Celestial, mis amados. Y el título de esta enseñanza es Firmes. Y para eso vamos a fundamentarnos en el libro de Daniel, en el capítulo 1, versículos 8 al 9. Palabra de Dios para todos. Dice así la palabra del Señor. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió permiso a Aspenaz para evitar esos alimentos y permanecer sin mancha. Dios hizo que Aspenaz tuviera compasión y simpatía por Daniel. Amén, mis amados. Y cuando nosotros vemos el contexto de este pasaje bíblico, descubrimos lo que Dios nos está mostrando aquí, que después de la caída de Judá, esta quedó bajo el yugo del imperio babilónico, cuyo rey era Nabucodonosor. Y Daniel pudo haberse desesperado por esa circunstancia que estaba viviendo
su nación, pues él y sus conciudadanos fueron deportados a una tierra extranjera, es decir, fueron llevados hacia Babilonia, en donde trataron allí de cambiarles su mentalidad, trataron allí de cambiar la lealtad que ellos le tenían a Dios y también trataron de cambiarles su estilo de vida como pueblo. No obstante, mis amados, vemos nosotros acá que Daniel se enfrentó a un tirano egocéntrico en vez de rendirse y renunciar a todo. Daniel valientemente sostuvo de la fe en Dios. Él se sostuvo de esa fe que tenía en su Padre Celestial. Se agarró de su mano. Él sabía que a pesar de los acontecimientos difíciles, Dios es soberano, mis amados, y estaba trabajando en un plan para las naciones y para su pueblo. La actitud de Daniel expresó su fidelidad a las leyes de Dios y determinación a seguir un curso de acción, pues él se propuso obedecer al Señor y no dudó en permanecer firme en sus convicciones. En otras palabras, Daniel se paró firme en los principios de Dios y confió en que Él lo protegería. Daniel vio la forma como Dios estaba obrando y descansó en el Señor, mis amados, porque estaba seguro que el tiempo postrero a ese presente oscuro y tenebroso iba a ser mucho mejor. Y esa es la misma actitud que todo discípulo de Cristo debe tener en estos tiempos tan difíciles. Firmeza y confianza, mis amados. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser conscientes en que nuestro Padre Celestial es un Dios soberano y Él prometió estar con nosotros en momentos de pruebas. Él, nuestro Padre Celestial, nos protege y actúa a favor de nosotros cuando permanecemos firmes en su verdad, mis amados. Y en este orden de ideas vamos a ver dos verdades que Dios nos muestra en esta noche en su Escritura. Y lo primero que vamos a ver es que en los retos actuales la palabra de Dios nos guía en los propósitos de nuestra vida. Y en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 2, en la palabra de Dios para todos, dice el apóstol Pablo a Timoteo: en primer lugar, pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Pues bien, mis amados, los momentos dolorosos en nuestra vida muchas veces son puertas abiertas a nuevas oportunidades. Y mientras estemos en este mundo, aquí, en esta tierra, nosotros vamos a enfrentar desafíos que van mucho más allá de nuestras habilidades. Eso va a suceder mientras estemos acá en este mundo. Vamos a enfrentar grandes desafíos. El mundo está en crisis y como pueblo de Dios estamos en una situación en la cual vamos a enfrentar estos grandes desafíos. Y uno de esos retos es que la iglesia debe ejercer un buen liderazgo en estos tiempos tan difíciles. Pero para que esas cosas sucedan o se den y marchen bien, debemos nosotros tener una relación de amor con Cristo. Él, Jesucristo, es nuestro mentor.
Él es quien conoce las intenciones de nuestro corazón. Él conoce nuestras necesidades, nuestros temores, nuestra tristeza, nuestro dolor. Jesucristo es la palabra. Él es esa palabra viva, que es como esa espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra alma, que discierne todos nuestros pensamientos, rompe hasta las coyunturas y los tuétanos. Esa es la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, nos indica que la palabra de Dios es la palabra profética más segura en la cual debemos estar bien atentos. En otras palabras, mis amados, nos dice que debemos estar alerta, debemos estar preparados. Por eso tenemos que ser conscientes que fue Dios quien por su Espíritu Santo inspiró a algunos hombres a escribir las Escrituras. Por tanto, su mensaje es auténtico y confiable. Podemos confiar completamente en la verdad de Dios, la cual nos prepara para los retos actuales que se están presentando en este mundo y nos guía al cumplimiento de nuestro propósito, mis amados. Así que nuestras fuerzas, nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Es por su Espíritu Santo que recibimos el cuidadoso consejo y dirección de Dios para cumplir nuestro propósito en esta tierra. Cuando nosotros vemos la vida de Daniel, encontramos que él fue un hombre persistente en la oración. La escritura devela de esa época, de la época de Daniel, la prohibición de todo lo que tuviera que ver con la oración a Dios. No obstante, la palabra nos muestra a nosotros la confianza y obediencia de Daniel en el Dios de los ejércitos celestiales, lo cual hacía de él su verdadero propósito de vida, pues era firme en la oración. Eso era Daniel, un hombre decidido en la oración, aún a pesar de esas dificultades que estaba presentándose en los tiempos en los que él vivió. Y esta es la actitud que nosotros como hijos de Dios debemos tener, mis amados. Confiar y someternos a la voluntad de Dios debe ser nuestro propósito en nuestra vida. Esto nos dará dirección y paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las circunstancias y sus consecuencias. Pero para eso nosotros tenemos que ser constantes en la oración, mis amados. Eso tenemos que hacer nosotros, constantes en la oración, ahí metidos en la presencia del Señor, orándole a Él, pidiéndole dirección y que nos traiga tranquilidad a nuestra vida, aún a pesar de todas las circunstancias que se presenten. En el mismo sentido vemos nosotros que las Escrituras nos revelan que cuando el Señor Jesús ejerció su ministerio, Judá estaba subyugada por el Imperio Romano. Aunado a eso, Jesús tenía a los líderes religiosos y a mucha gente en su contra. Pero aún en medio de esa crisis, en la vida del Señor Jesucristo, Él se mantuvo siempre con una excelente comunión con el Padre Celestial. Vemos que Cristo no se rindió, Él no se debilitó, por el contrario, siempre estuvo firme en su propósito de vida. Y esta es la razón por la cual en ciertos escenarios de nuestra vida, la Escritura nos muestra que era un hombre perseverante en la oración y nos revela la manera como el Señor Jesucristo oraba. En Marcos 14:36, palabra de Dios para todos, estando el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, en el momento más angustiante de su vida,
dijo lo siguiente en oración: querido Padre, para ti todo es posible. Líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En Juan 11, 41 al 42, cuando el Señor Jesús recibió la noticia sobre la muerte de su amigo Lázaro, y estando frente a la tumba de Lázaro, dijo también lo siguiente en oración: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Ahora, este texto, acabamos de ver, el texto en mención, nos revela que Jesús se hallaba en un momento trascendental en su ministerio. Pues en medio de tanta situación difícil de la época, sus emociones podían estar alteradas. Vemos que Jesús estaba a punto de hacer una señal grandiosa de su deidad, la cual daría lugar a que a partir de ese momento los fariseos conspiraran para matarlo. Jesús se encontraba frente a la disyuntiva de no hacer nada. Sin embargo, ese no era el propósito de Dios que tenía para con Jesús, pues Jesucristo había venido a este mundo a dar su vida para salvación de la humanidad. Ese era el propósito del Señor Jesús. Por eso, cuando el Señor Jesús dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído, lo que nosotros observamos aquí es que la petición de Jesús no fue para resucitar a Lázaro, porque Dios ya lo había oído en el pasado, cuando ni siquiera había abierto su boca. Ya Dios había escuchado esa petición del Señor Jesús. Ya el Señor, Dios Todopoderoso, conocía lo que estaba en el corazón de Jesús. Por tanto, eso que él había pedido, ya Dios se lo había concedido, que era resucitar a Lázaro. Por eso Lázaro fue resucitado y fue la señal que el Señor Jesucristo mandó en ese momento. Jesús más bien lo que hizo en ese momento fue agradecerle al Padre Celestial por haberlo fortalecido y haberle dado claridad. Oye, se ven claridad en un momento en el que se presentaba ante él la tentación de no mostrar abiertamente su poder. Eso pudo haber sucedido con el Señor Jesucristo, no mostrar su poder. Recordemos en las circunstancias en las que él se encontraba. Así que esta oración de Jesús nos debe llevar a nosotros a meditar que como iglesia de Jesucristo, cuando estamos frente a momentos difíciles de nuestra vida, así como lo estamos en estos momentos o en estos tiempos aquí en este país y en este mundo, nosotros tenemos que tomar decisiones relevantes. Dios es el Dios soberano, quien por el poder de su Espíritu Santo nos guía y nos fortalece, nos aconseja y direcciona para que cumplamos sus designios, mis amados, para que hagamos su voluntad. En los momentos más oscuros de nuestra vida, Dios trae claridad a nuestra mente. En estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan tenebrosos, Dios, por su palabra, alumbrará en la oscuridad hasta que llegue el amanecer. Cristo, como la estrella de la mañana, traerá luz a nuestro corazón. Su Espíritu Santo nos guiará en los grandes desafíos que se prevén venir a este mundo. Es por eso que debemos estar preparados y nuestra oración debe ser de acción de gracias, mis amados. Acción de gracias para nuestro Padre Celestial por permitirnos obrar conforme a sus propósitos y no conforme a nuestro pensamiento, mis amados.
Debemos darle gracias a Dios es por permitirnos obrar conforme al propósito de Él en estos tiempos, no conforme a nuestra prudencia o conforme a nuestra manera de pensar. Así que agradezcamos a Dios por sus misericordias y no olvidemos que Él es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad, para que frente a los retos que tengamos nosotros en este mundo podamos cumplir el propósito en nuestra vida. Por consiguiente, mis amados, al estar seguros que estamos en Cristo, tenemos confianza. Por tanto, pediremos con un corazón sincero y rendido a Él. Pediremos con un deseo profundo en nuestro corazón. Y el Evangelio siga avanzando, para que las personas sean salvas, mis amados, para que haya paz, para que podamos adorar y respetar a Dios, mis amados. Entonces, el Dios Todopoderoso y Soberano escuchará nuestro clamor. Eso va a suceder. Primera de Juan, en el capítulo 5, versículo 14 al 15, dijo el apóstol lo siguiente: la seguridad que tenemos al estar unidos a Dios es esta: Dios escucha nuestras oraciones cuando le pedimos conforme a su voluntad. Puesto que sabemos que Dios nos oye, tengamos la certeza de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos. Lo segundo y último es confiar en Dios cubre esos tiempos cuando no estamos seguros del porvenir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 7, palabra de Dios para todos. Dice lo siguiente: por medio de la fe, el poder de Dios los protege para que reciban la salvación que Dios les dará a conocer en el día final. Eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Tales dificultades serán una gran prueba de fe y se pueden comparar con el fuego que prueba la pureza del oro. Pero su fe es más valiosa que el oro, porque el oro no dura para siempre. En cambio, la fe que sale aprobada de la prueba dará alabanza, gloria y honor a Jesucristo cuando Él regrese. Y cuando nosotros observamos a la iglesia del primer siglo, nosotros acá descubrimos que ésta se sentía aplastada, se sentía agobiada, se sentía devastada, se sentía desgarrada. Y no era para más, estaba siendo perseguida. Estos sentimientos inundaban de sufrimiento el corazón de los cristianos de esa época. Hasta ese punto, hasta el punto de cegar toda visión de esperanza y amenazar con destruirlos. Muchos de estos creyentes fueron maltratados y perseguidos por creer y obedecer a Jesucristo. El apóstol Pedro conoció la persecución de primera mano. Él fue golpeado, encarcelado y amenazado muchas veces, pero conocía a Cristo. Eso era lo importante, conocía al Señor Jesucristo y nada pudo conmover su confianza en su Señor. Así que fue en ese contexto en que Pedro escribió a la iglesia dispersa, la cual sufría por la fe en Cristo. Y esto nos muestra a nosotros que cuando enfocamos nuestra atención en las cosas que suceden, como lo que está pasando hoy en día, que muchos nos enfocamos en lo que está sucediendo, eso no nos deja ver a nosotros la forma en que Dios está trabajando en este tiempo. Nuestro esmero por lo que verdaderamente es importante termina desviándose, sacándonos a nosotros del camino. Por tanto, terminamos nosotros envueltos en un mar de oscuridad y sufrimiento. Eso es lo que termina pasando cuando
nos desenfocamos, cuando desviamos nuestra mirada hacia las circunstancias, hacia los problemas, hacia los acontecimientos que se están viendo. Nosotros debemos ser conscientes que lo relevante en nuestra vida es la eternidad, mis amados. Los hijos de Dios tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús. Gloria a Dios. De tal manera que no tenemos por qué centrar nuestra mirada en los acontecimientos desafortunados que este mundo está padeciendo. No tenemos por qué dejarnos abatir ni debilitar por las circunstancias, en ningún momento, amada iglesia. Así que pongamos nuestros ojos, óigase bien, pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, mis amados. Coloquemos nuestra mirada en las cosas del cielo y no en las de este mundo. Y Dios, óigase bien, iglesia, y Dios nos dará fortaleza en medio de tanto sufrimiento, porque así lo prometió en su palabra. Y tenemos al poderoso gigante en nosotros, en nuestro corazón, su Espíritu Santo. Cuando revisamos la vida del apóstol Pedro, encontramos que él era una persona sin estudios. Su oficio era pescador. No tenía dinero ni nada en que pudiera estar seguro del mañana. Pero Pedro tenía una visión clara de lo que acontecía y sabía dónde estaba su esperanza. Él solo tenía a Cristo en su corazón. Aleluya. Y confiaba en el poder de su Espíritu Santo, del cual estaba investido para ayudarlo a estar firme, mis amados. Y esto nos enseña que nosotros podemos tener mucho conocimiento, todo el conocimiento que queramos, todos los estudios que queramos. Podemos estar bien preparados en las cosas de este mundo. Podemos tener un excelente cargo laboral o podemos tener la cuenta bancaria repleta de dinero, pero nada de eso nos hará permanecer estables cuando de alguna manera vengan acontecimientos inesperados a nuestra vida. Confiar que el afirmar nuestra vida en las cosas de este mundo nos hace estar seguros frente a cualquier situación futura que se presente es un error. Es un error del creyente pensar o confiar de que está seguro porque tiene todas estas cosas materiales de este mundo, porque todo esto, todas estas cosas del mundo o que el mundo ofrece son efímeras, son pasajeras, pero nuestra confianza debe radicar en el Señor Jesucristo. Nuestra confianza no debe radicar en nuestro intelecto, ni en nuestras habilidades, ni en nuestro dinero, y mucho menos en un hombre, mis amados. Por el contrario, nuestra confianza, y lo repito nuevamente, debe estar siempre puesta en el Dios de nuestra salvación, en nuestro Señor Jesucristo, mis amados. Porque en tiempos de incertidumbre, en tiempos espinosos y tenebrosos, cuando no sabemos qué situación futura se pueda presentar en nuestra vida, Dios nos resguardará de este tiempo escabroso y nada, óigase bien, nada nos pasará. El Salmo 91, en el capítulo 1, versículo 4, palabra de Dios para todos, el salmista dijo lo siguiente: el que habita la sombra del Altísimo se acoge a la protección del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Dios mío, confío en ti. Dios te salvará de los peligros escondidos y de las enfermedades peligrosas, pues te protegerá con sus alas y bajo ellas hallarás refugio. Su fidelidad será tu escudo y tu muralla protectora. Sabemos que estamos en una época
bien difícil, iglesia, pero no sabemos el mañana, no sabemos qué va a acontecer en este mundo o en nuestro país en un futuro no muy lejano. Sin embargo, de lo que sí estamos seguros es que Dios es nuestra protección. Él es nuestro refugio cuando tenemos temor, mis amados. Nuestra fe en Cristo siempre nos sacará airosos de cualquier acontecimiento peligroso y nos librará de todo miedo en nuestra vida. Nuestra confianza en Dios no nos hará mover ni a diestra ni a siniestra, al estar bien apoyados sobre la roca inamovible. Esto es nuestro amado Señor Jesucristo, mis amados, aleluya. Es por eso que siempre debemos habitar y morar en la presencia de Dios, tener una vida de devoción constante y someternos a Cristo, de tal manera que por el poder de su Espíritu Santo seamos fortalecidos y guiados en todo tiempo, seamos ayudados a permanecer firmes en la verdad de Dios, seamos ayudados a continuar en pie en los tiempos posteriores al presente. Cuando nosotros observamos la vida de Daniel, descubrimos que durante los 70 años en una tierra extranjera y hostil, él sirvió a Dios. En cuanto a su fe en Dios, Daniel nunca cedió al imperio babilónico. Daniel aprendió lo mejor que pudo en la nueva cultura para poder hacer su trabajo con excelencia. Pero mientras aprendía, se mantuvo leal a Dios y permaneció confiado en el Padre Celestial, quien lo protegió y lo liberó de todo peligro para cumplir su propósito. Y lo que Dios nos muestra a través de la Escritura, a través de la vida de Daniel, es que para cumplir nuestro propósito, nosotros necesitamos poder de permanencia. En otras palabras, necesitamos tener dominio en nuestra vida. ¿Para qué? Para poder persistir en las pruebas, para poder continuar en pie en la carrera que tenemos por delante, para poder permanecer firmes en nuestra integridad y contentarnos, mis amados, óigase bien, contentarnos con servir a Dios en cualquier lugar y época, independientemente de los acontecimientos presentes o futuros. Ninguna cultura es necesariamente enemiga de Dios si no viola sus mandamientos. Por el contrario, puede ayudar a cumplir el propósito divino. Eso pasó con Daniel y eso pasará con nosotros. Así que como pueblo de Dios tenemos la libertad de ser líderes competentes en nuestra sociedad. Líder competente en nuestra sociedad. Pero se nos demanda a nosotros como iglesia que depositemos nuestra confianza y fidelidad en Dios, de tal manera que podemos tener la firme convicción en nuestro corazón en que Dios estará con nosotros a lo largo de la prueba, debido a que Él prometió en su palabra que siempre estará con su pueblo, mis amados. Óigase bien, Dios siempre estará con nosotros en medio de la prueba, independientemente de cualquier situación difícil que estemos padeciendo, Él siempre estará con nosotros. No temas, estoy contigo. Yo soy tu Dios, no tengas miedo. Te fortaleceré, sí, te ayudaré, te salvaré con mi mano victoriosa. Dice el Señor en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, en la palabra de Dios para todos. Solo en Cristo tenemos una esperanza viva, solo en Él estamos seguros y confiados. Así que, aunque veamos el panorama oscuro, mantengámonos firmes, porque
Somos soldados de Jesucristo, guerreros de un ejército celestial, ganadores de las batallas más difíciles, de las cuales solo salen victoriosos los mejores soldados, aquellos valientes que continúan en pie en el campo de batalla y perseveran hasta el final. Y termino diciendo las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, palabra de Dios para todo. Dice así: confíen en el gran poder del Señor para fortalecerse. Protéjanse contra los engaños del diablo con toda la armadura que les da Dios. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra gobernantes, contra autoridades, contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo. Por esa razón, vístanse con toda la armadura de Dios. Así soportarán con firmeza cuando llegue el día del ataque de Satanás. Y después de haber luchado mucho, todavía podrán resistir. Entonces, manténganse firmes, pónganse el cinturón de la verdad y protéjanse con la coraza de la justicia. Prepárense poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de la paz. Pero, sobre todo, tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno. Utilicen la salvación como protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu. Manténganse alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo de Dios. Amén, amados. Padre, te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Padre, que ha sido revelada a nuestros corazones, mi Dios. Gracias porque tú eres bueno, Padre, y para siempre es tu misericordia. Gracias porque nosotros sabemos que tú nos amas y sabemos, Padre, que por ese gran amor que tú nos tienes a cada uno de nosotros, Padre, tú tienes cuidado de nosotros, tú nos proteges, Padre, de los peligros y de todos los males, Padre, que aquejen en este mundo, mi Dios. Gracias, Padre, porque en tus manos estamos nosotros protegidos, Padre. Tú estamos en el hueco de tu mano, mi Dios. Estamos bajo la sombra del Altísimo, mi Dios. Gracias, Padre, por todo, mi Dios. Gracias, Padre, porque todas estas circunstancias, oh Dios, nos enseñan, mi Dios, que el propósito de nuestra vida se cumple porque se cumple, mi Dios. Bendecimos tu santo nombre, Padre. Bendigo a mis hermanos, Padre amado, y te damos las gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, amada iglesia, les recuerdo que este próximo 13 de julio tenemos nuestros servicios presenciales a las 6:45 de la noche. Están cordialmente invitados y dispónganse para venir aquí a la casa de nuestro Padre para adorarlo y como Él se merece. Dios los bendiga y bueno, nos vemos aquí el domingo en nuestras próximas reuniones a las 9 de la mañana. Dios los bendiga. Bendiciones.